Gracias y paz, hermanos, estamos entrando ya en nuestro 21º día de ayuno, o sea, el último día de nuestro ayuno. Si usted todavía no se unió, qué pena, ¿verdad? Hoy era el último día, podría hacerlo, pero tendremos otros ayunos en otras oportunidades. Este es el primer ayuno de nuestro primer semestre. Tendremos otro ayuno en el segundo semestre con otro tema. Entonces prepárese, coloque expectativas. Yo creo que nuestro ayuno está finalizando en el día de hoy, pero tendremos mucho más. Usted puede hacer parte, puede unirse aún en los próximos. Y si no, escuchó todas las palabras cada día están registradas allí en este canal Luis Brum, para todos los que deseen oírlas después del ayuno. Igual, ¿verdad? El tema estamos ministrando, como dijimos, es 21 días buscando sabiduría y encontrando favor, el material de nuestro pastor y supervisor Gilberto Camilo. Amén. Hoy entonces estaremos hablando sobre la columna del temor del Señor. Dice allí en Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 al 14: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Eclesiastés 3 del 2 al 14. Si nosotros vemos la biografía de Salomón, él fue un hombre brillante, ¿verdad? Fue uno, según la palabra del Señor, que no hubo ni habrá hombre tan sabio como Salomón, ¿verdad? A no ser Jesús, pero no hubo, y él nos dejó entonces un registro, un tesoro, que es la palabra. Él escribió, compuso 3000 proverbios y 1005 canciones o cánticos, ¿verdad? Él disfrutó de toda la riqueza y la gloria que un hombre podría tener en este mundo. Y por otro lado, también él fue capaz de reconocer sus debilidades. Falló, se arrepintió y volvió a su primer amor. Si nosotros vemos la historia de Salomón, ¿verdad? Él fue uno de los hombres más sabios. Y lo interesante o lo rico de la palabra de Dios, que Dios no esconde la falla de los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos mitos, tenemos una concepción de que los hombres de Dios nunca fallan, nunca pecan, que están más cerca de Dios. Y Salomón realmente él fue un hombre que fue uno de los hombres, como ya dije, sabio. Y al final de su vida, ¿verdad? A veces nosotros vemos la historia de Salomón, que él falló y falló feo, él pecó. En el final de su vida, su corazón se desvió atrás de mujeres, ofreció sacrificios a ídolos, pero bien en el final, yo creo que bien en el último, en el final de la carrera, en el final de la vida de Salomón, vimos que él realmente nos dejó registrado aquí palabras sabias, ¿verdad? Su corazón se volvió a Dios, y entonces él nos deja escrito allí en Eclesiastés. Son unos cuantos versículos, pero sería importante que lo leyamos juntos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 3 al 13 dice así: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon delante de los cielos todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumento de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría,
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad, wow, y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué podrá ser el hombre? ¿Por qué? ¿Qué podrá ser el hombre para que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. En el final de su vida, Salomón dice: yo hice todo, me gocé en todo, deleité de todo, tuve todo lo que un hombre podía querer, hice todo lo que un hombre podía hacer, pero en el final de mi vida me di cuenta que todo es vanidad de vanidades, y que la sabiduría sobrepasa todo, toda la necedad, que la sabiduría sobrepasa y es como la luz en las tinieblas. A sus últimos días, el sabio Salomón resumió su vida en el sentido de la existencia del ser viviente, respondió a las preguntas filosóficas de los pensadores, resumió sus experiencias, y él nos da una receta para vivir una vida feliz. Dejó en claro que él aprendió las siguientes palabras, allí de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo un discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Lo que él concluyó entonces, después de tantas experiencias, ¿verdad?, lo que él aprendió en el principio, y cuando le fue dada la sabiduría, él dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian, la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice que los necios desprecian el temor al Señor. ¿Por qué? Porque desprecian la sabiduría del principio al fin. ¿Verdad? Los necios son tan locos como para hacer una cosa de esa. No necesitan correr tras el viento, no necesitan crear lo que ya existe. No hace falta descubrir el final si ya está todo definido. Lo que necesita es escuchar las instrucciones de la sabiduría. Lo que nosotros necesitamos entonces es sabiduría. Lo que decía Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa vanidad? La traducción en el original para esa palabra es vapor, aliento. O sea, todo pasa, todo en su vida pasa. Todo aquello que usted se está matando para conseguir va a pasar. Muchas veces descuidamos familias, hogares, muchas veces descuidamos la vida en sí para alcanzar cosas que pasarán, que son pasajeras, y en el fin de nuestras vidas nos lamentamos. Lo que nosotros necesitamos entonces en esta vida es sabiduría. Santiago, el pastor Santiago, guiado por el Espíritu, allí él dijo también, Santiago 4:14, que ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como neblina, dice Santiago, que aparece en un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es una luz, la vida pasa tan rápido, ¿verdad?, que nosotros necesitamos sabiduría para vivirla, ¿verdad? Como dice la palabra, Jesús vino para darnos una vida y vida en abundancia, una vida que vale la pena vivirla, que podamos tener sabiduría para vivir una vida plena. Amén. ¿Y qué es el temor entonces? Que es el tema principal de esta lección, de esta palabra el día de hoy. ¿Qué es el temor del Señor? Muchos piensan que tener temor al Señor es tener miedo,
¿verdad? Pero la misma Biblia dice que Dios es amor perfecto y que el amor perfecto echa fuera todo el temor. Entonces, si Dios es amor, si Dios es el amor perfecto y el amor echa fuera temor, no podemos definir la palabra temor o temor en este caso como miedo, ¿verdad? Jesús dice allí en Mateo 4:10, entonces Jesús le ordenó, retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Jesús en este pasaje, cuando Él fue a vencer a Satanás con la palabra, Él cambió un término, ¿verdad? Él es Dios, es el único que tiene autoridad de cambiar la palabra. Él mismo es la palabra. Y Él entonces le dice en Mateo 4:10 a Satanás, entonces Jesús le ordenó, retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Pero escrito, ¿en dónde está escrito eso? Jesús en verdad usó un término extraído allí de Deuteronomio 6:13. Usó la palabra que estaba escrita allí en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:13. Y Deuteronomio 6:13 dice, al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Que fue mejor dicho, allí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 3 dice, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Entonces el texto original de Deuteronomio decía, al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. Pero Jesús usó la expresión, al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué quiere decir eso? Que temer al Señor es adorar. En la antigua alianza, temer al Señor era, servir al Señor era temerle, ¿verdad? Temerle era servir, hacer algo para merecer de parte del Señor. Pero en la nueva alianza, el temer al Señor es adorar. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué riqueza la palabra del Señor! Entonces la adoración tiene un significado que es mucho más elevado de lo que podemos imaginar. La adoración está mucho más allá que cantar música. La adoración en su esencia es la obediencia al Espíritu y a la palabra de Dios. Allí en Génesis capítulo 22, versículo 5, Abraham, el padre de la fe, nos deja una explicación de qué es adorar. Dice así, Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no llevaba un instrumento musical, ¿verdad? La Biblia dice que él llevaba leña, un cuchillo y a su hijo Isaac. Y cuando él se aproximaba allí al monte de Dios, él se aproximaba a obedecer a Dios, ¿verdad? Era el inicio de la nueva alianza, el pacto eterno con Dios y de Dios con nosotros. El momento del Cordero de Dios sería que el Cordero de Dios sería revelado al mundo. Nosotros sabemos que allí, ¿verdad? El padre Abraham llevando a sacrificar a su hijo Isaac es una representación, era un tipo de lo que el Padre Dios haría con su hijo Jesús, sacrificarlo por nosotros, ¿verdad? Allí entonces en Génesis 22:12 dice así, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, ese estaba en el versículo 7, perdón. En el versículo 12 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Verdad? Génesis 22, 8. Y en el versículo 12, Génesis 22, 12, el Señor le dice, porque yo conozco que temes a Jehová. Dios siempre entonces responde a la adoración. ¿Cuál era la adoración que Abraham iba a hacer allí con el muchacho en el monte? Era entregar su hijo. La adoración entonces era entregar a su hijo como un sacrificio.
¿verdad? Adoración es el acto de amor más elevado, el reconocimiento de quién manda y quién sigue. Adoración es lo que sucedió en la cruz del Calvario, el mismo Dios haciéndose hombre, cargando nuestros pecados, eliminando nuestra maldición, pagando el precio por nuestros errores, amando hasta el fin. Adoración es el reconocimiento del sacrificio que nos da el perdón. Adoración es la esencia de lo que Él es. Adoración es saber que Él es Dios y que Él es Padre. Adoración es conocer la intimidad de su corazón y no apenas los hechos de sus manos. Adoración es la atmósfera de la eternidad de la cual participaremos un día. Adoración es la increíble manifestación de su gracia en toda la bondad para con nosotros, revelándonos la esencia de su ser, el amor perfecto. Adoración es obedecer aún en medio del dolor. Adoración es encontrarse con el sentido de la vida, el origen de todos nosotros, aquel que nos creó y nos destinó para sí mismo. Adoración es exaltar a Jesús, el Hijo, el Cordero, el inicio de todo y el fin de todas las cosas. Adoración es ser lo que naciste para ser en Él. Es la respuesta para tus cuestiones, para tus traumas, para tus miedos, para tus indefiniciones, para tu búsqueda sin fin. Adoración es encontrar al Padre, es volver para la casa y descubrir su sonrisa y no su rencor. Es participar de la mesa de la mejor porción reservada para ti, el Hijo predilecto, todo eso sin merecer. Temer a Dios es adorar y reconocer que Él es Dios, que Él es quien creó la vida para ser vivida. Y como dice Pablo allí en Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, así pues vivamos o moramos, del Señor somos. Amén. Temer a Dios entonces es reconocer que todo el bien, todo el buen regalo viene de Él. Toda paz y alegría están en Él. Todas las cuestiones encuentran su respuesta solamente en Él. Es la respuesta para toda la ecuación. Él es el infinito y el ser absoluto que no pueden ser alcanzados. Él es el que llena todo en todos para todos siempre. Él es Dios, Él es Padre y a Él debemos escucharlo, como dijo allí Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre. Amén. Oro para que en esta jornada usted pueda buscar sabiduría y tener más voluntad de querer más. La Biblia dice que el que busca encuentra. Quien encuentra, encuentra la vida y encuentra y alcanza el favor de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar en este momento por la vida de cada uno de mis hermanos, para que en estos días podamos buscar sabiduría y encontrar tu favor, para que estos días vengamos a crecer en sabiduría, en conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido en victoria y que disfrute a cada día de la gracia, del favor, de la paz del Señor sobre tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.